ya visto hasta el momento, todo lo referente al desarrollo de una introducción que tiene como base la definición de criminología y esta relación entre la criminología y el poder, vamos a meternos de lleno en cada una de las escuelas. Entiendan, doctores, que la criminología es una palabra que se ha desarrollado en un momento determinado de toda la doctrina que nos fue dada a través de estas escuelas. Y vamos a ver por qué sucede esto. Porque en distintas épocas, los pensadores que luego se los llamó criminólogos, no lo eran en el momento. Y acá vamos a tener un desarrollo en donde también no va a ser agradable pasar por una escuela puntual que está referida hacia el profesional de la salud. ¿Cuáles son las escuelas criminológicas que vamos a estudiar? Esto no quiere decir que sean todas, pero sí por lo menos es el tronco principal de las cuales derivan otras menores, ¿no? Que pueden estar contenidas dentro de estas. Entonces, no vamos a pasar obviamente por todos los pensadores de todas las escuelas, porque sería, como les decía al principio, muy, muy tedioso para pocas clases, pero sí por lo menos que nos quede una idea sobre lo que hablamos cuando hablamos de criminología. Cuando dije hace un ratito que no era criminología, y dijimos que no era el poder del Estado, dijimos que no era el derecho penal, también tengo que marcar una diferencia importante, que por ahí no la tienen en cuenta o al pasar por esta profundidad con que hablamos los temas respecto de criminología. La criminología tampoco es la criminalística. Esto para que lo tengan en claro y que sea algo entendido. Si bien la criminalística podría ser una de las disciplinas de esta interdisciplinaridad precisamente de la criminología en sí no es ninguna de las disciplinas, es una ciencia anexa y aparte. La criminalística me va a enseñar desde lo científico aquellos elementos que rodean el crimen, sobre el crimen ya ocurrido. En tanto, la criminología, podremos decir, en otra definición un poquito más lisa, que es un conjunto de escuelas doctrinarias que nos van a explicar el crimen. ¿Se dan cuenta? Entonces separemos directamente la criminalística como dentro de la criminología. ¿Cuáles son las escuelas criminológicas entonces? Vamos a pasar por estas diferentes. Tenemos la escuela clásica, más o menos para el siglo XVIII. Tenemos la escuela positiva, siglo XIX. Tenemos la concepción psicoanalítica de la criminalidad para el siglo XX, clase que creo que va a ser muy acertado que me acompañe algún profesor de los directores de este curso. La escuela sociológica estructural funcionalista, así se llama, sociológica estructural funcionalista, de mitad del siglo XX. La escuela social del conflicto, de los años 60, 70 aproximadamente. Y la escuela criminal crítica del siglo XX, entre las que tenemos las vertientes abolicionistas, minimalistas y el agnosticismo. De acá, de esta conjunción de todas estas escuelas y de este desarrollo final, vamos a encontrarnos con una vertiente bastante moderna de la criminología cautelar, esta criminología que ha sacado, que le ha valido al doctor Zaffaroni bastantes críticas, le ha valido críticas del sistema penal, pero no críticas desde la criminología, porque gracias a este desarrollo entendiendo la escuela criminológica de esta manera, desde lo cautelar, se lo ha premiado con grandes premios de criminología en todo el mundo. Quiero, identificarles o tratar de hacerles llegar y que ustedes puedan entender realmente cómo es este desarrollo entre las escuelas. Quiero aclararles que las escuelas, así como la línea de tiempo histórica, no podemos decir que el cambio de era se dio en un año específico. Sabemos que luego le ponemos la fecha en la caída del Imperio Romano al cambio de era, y después el próximo cambio de era se dio
teniendo en cuenta la Revolución Francesa, pero no es que esto pasó el año que cayó el Imperio Romano o que se dictó la Declaración de Igualdad, Libertad y Fraternidad en la Revolución Francesa, sino que tiene todo un proceso de varios años. En este tema pasa lo mismo. El cambio de escuela no significa que a partir de tal año es otra escuela y a partir de tal año es otra, sino que le damos más o menos un registro para que se pueda entender en este desarrollo para poder estudiarlo. Pero la realidad es que muchas escuelas tienen tanto de la anterior como de la posterior, y así se va desarrollando la doctrina, que esto obviamente es todo un proceso y no algo que concluye y comienza otro ciclo. Cuando hablamos nos adentramos ya en lo que es la escuela clásica, que es una de las primeras escuelas, para que te den una idea, y hasta podría ser la más larga porque inicia como en el siglo XVI y se va desarrollando hasta que se reemplaza a partir del siglo XVII. Digo, se reemplaza en este criterio de la forma de estudiar, pero no, inclusive hay cuestiones de la escuela clásica que hoy día las seguimos viendo y estudiando y siguen siendo de materia de análisis para determinados temas. ¿Qué sucede? Esta etapa previa, ¿no? Se le dice etapa precientífica de la criminología, donde ubicamos a la escuela clásica, es precisamente precientífica porque estos desarrollos doctrinarios que se dieron durante estos momentos tenían que ver más con una cuestión puntual de zonas o de temas necesarios para discutir, y no tanto de encarar el tema de la criminalidad como motivo de estudio. Entonces, como le faltaría el objeto y el método, y como sí se lo dieron en la escuela que nos sigue, este método y este objeto, se le llama precientífica, como que va preparando a la etapa científica de la criminología. Esta escuela está ligada absolutamente a el desarrollo histórico. Nosotros, si nos paramos en el siglo XVI, o inclusive antes, vamos a ver esta realidad de cambio de paradigma del mundo, en donde la producción burguesa favorece el desarrollo de distintas ciudades. Hay una relación, empieza la relación de producción del tipo capitalista, se empieza a notar. Concluye finalmente el ciclo del desarrollo del poder estatal absolutista, y hay una cuestión particular que yo creo que es clave para entender esta escuela, y que tiene que ver con el desarrollo en las ciudades de la parte industrial. Previamente a esto, no podemos dejar de observar un especial libro que se ha construido, ¿no?, en desarrollo histórico y que tiene que ver con la Iglesia Católica, llevado a la realidad del momento respecto de la Casa de Brujas, ¿no? Yo creo que el primer tratado criminológico justificante del poder establecido es El Martillo de Brujas, ¿no? Este libro que nos va a dar un claro detalle, ¿no?, que les recomiendo la lectura, está en internet, se puede buscar y por lo menos analizar algunos puntos, es bastante tedioso para estudiarlo, pero sí sé que es un tratado de criminología, porque desarrolla puntualmente cuáles son las acciones que hay que sostener para poder interpretar el delito de brujería, y cómo aparece un enemigo, ¿no?, que esto es parte de este desarrollo y de entender este desarrollo. El mundo siempre se manejó visualizando y entendiendo que aquel otro, que era el que utilizaba la maldad para crear un desarrollo delictual, se convertiría en un enemigo finalmente. Y ese enemigo, como dijimos en un momento anterior a esta charla, había que o cambiarlo o eliminar. Bueno, la Iglesia Católica
a través del desarrollo de la casa de brujas, ha determinado la eliminación de las mujeres. Es muy interesante pensar que la criminología es ante todo nada feminista. Y ya lo vamos a ver en el desarrollo, inclusive en algunos postulados más modernos, donde la mujer no era tenida siquiera con la posibilidad de ser alguien que produzca un delito, sino que simplemente se reservaba a las prostitutas y a ese entorno bueno, que el pensador en ese momento estaba visualizando. Ahora, ¿por qué aparece casualmente esta relación de poder del hombre, ¿no?, sostenidos sobre la monarquía del rey, sobre la Iglesia Católica como principal herramienta de legitimación para poder sostener una casa, la casa de brujas, ¿no?, tan conocido por todos nosotros, pero que no interpretado quizá de esta óptica, ¿no?, desde un discurso justificante para una matanza colectiva. ¿Bien? Ese es el gran, yo creo que aquí está el meollo del estudio de la criminología y del interpretar eh, que esta argumentación de poder nos ha llevado a distintas situaciones mundiales e históricas nefastas, ¿no?, para nuestra historia, todas ellas justificadas, todas ellas con argumentos inclusive hasta lícitos y interesantes. Obviamente que para aquel que hoy día llega a estos temas y que entiende que la mujer era considerada una bruja y por ese motivo había que quemarla en la hoguera, pareciera como que es una aberración o algo tan aberrante. El delito claramente está desde el lado del Estado y no desde el lado de la pobre víctima, una mujer prendida a fuego, ¿no?, por ser mujer o por tener esta calidad de, de poder convertirse en bruja, ¿no? Había algunos brujos también, pero eran los pocos y hasta a veces interpretados desde una conexidad con la mujer, ¿no? La casa de brujas se dio de una manera muy violenta para el desarrollo punitivo, pero detrás de esa realidad había otras circunstancias muy claras. El argumento del demonio, ¿no?, que el demonio, precisamente el diablo, la traducción griega tiene que ver con el enemigo, ¿no?, aquel que es distinto, ¿no?, que sostiene a la criminología justificante desde la órbita de encontrar a quién poder hacerle daño porque nos conviene para sostener el poder, ¿no?, que haya un enemigo, nos conviene para hacernos más fuertes, para poder tener con quién pelear, y ese tener por quién pelear, ese tener de quién defender a nuestros aliados, a nuestros súbditos, a nuestros gobernados, nos posicionan en un lugar donde la legitimación del poder es magnífica. Es imposible mejorar una justificación del poder sobre aquellos que estamos en paz, ¿no? El poder del Estado se limita a algunas cuestiones puntuales y nada más. Ahora, cuando aparece un enemigo, el Estado es necesario, el Estado se justifica completamente, ¿no? Con la brujería pasó algo que yo creo que merece un análisis un poquito más puntual en este desarrollo que concluye con la escuela clásica. Entendemos una época, ¿no es cierto?, donde inclusive hoy sucede exactamente lo mismo, y ahora vamos a ver por qué. Una época donde la verdad, aquello que era real, aquello que era verdad,
nos daba un poder impresionante, ¿no? Desde el razonamiento estatal, porque lo conocía, o sea, aquel que podía conocer la verdad y tener el dominio de la verdad, redundaba en un poder absoluto. La verdad no era otra cosa que la que decía Dios. Y aquel que era el justo intermediario entre Dios y el hombre, era el que conocía la verdad y tenía la potestad de transmitirla o no. No es casualidad que, que la misa hace muy poco se tradujo al español o al idioma del país en que se desarrolla, y siempre se mantuvo en un latín antiguo muy difícil, de muy difícil acceso a aquellos que no tenían ese conocimiento. Entonces tenemos conocimiento, verdad, poder. Ahora, ¿qué pasaba durante ese periodo? Yo lo observo desde un análisis, y no, esto no está reflejado en ningún libro, pero me sirve explicarlo como para que ustedes tengan una idea de cómo llegamos a lo que tenemos hoy. El Estado, el Estado totalitario y el Estado secundado por la Iglesia, por el clero, ¿no? Yo digo la Iglesia Católica porque es la realidad, no es porque tengo algo contra el católico, sino que todo lo contrario. Acá había una iglesia que era la parte clerical dentro del poder, ¿no? Era fundamental porque me daba la justificación del poder, para el poder totalitario sobre todo, ¿no? No se olviden que recién a partir de Napoleón, cuando Napoleón va a ser coronado emperador y el papa de ese momento le trae la corona, él hace así, se espere, agarra la corona y se la pone solo en la cabeza. Un símbolo muy importante de que anteriormente a eso el poder era dado por aquel que era intermediario entre Dios y las personas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la mujer en toda esta inteligencia maquiavélica de decir por qué la verdad, por qué la mujer, ¿no? ¿Por qué esa hazaña contra la mujer en esta época? La iglesia tenía el dominio del conocimiento. El conocimiento, las escuelas eran escuelas eclesiásticas, o sea, se estudiaba en la iglesia en ese momento. Ustedes pueden recordar alguna película o alguna serie, quizás no tan lejos, pero que tenía el mismo significado, la iglesia como centro de misa para el domingo y de educación para el resto de la semana para los niños. Entonces, la iglesia se dio cuenta que la transmisión del conocimiento hacía a las veces de manipulación de las masas. Entonces, a partir de una edad determinada, 5, 6, 7 años, el ingreso a la edad escolar hacía que la iglesia tenga acceso a esa persona y la pueda formar para que sea un buen cristiano, un buen creyente. ¿Qué sucedía? En esta potestad que tenía la iglesia y que se la trasladaba al rey y se trasladaba al sistema totalitario, de decir quién era el que tenía el poder y además ser el guardián de la verdad y que aquello que ellos decían era lo que era cierto, tenía un límite muy importante. Uno puede educar a una persona desde que ingresa al ciclo escolar hasta que termina, pero el verdadero formador, el verdadero formador de la persona, hoy sabemos por la ciencia que, y esto lo pueden decir ustedes mejor que yo, como médicos, la psiquis de la persona se forma en los primeros años de vida. ¿Y quién era el peor enemigo de la Iglesia Católica y del poder establecido de turno en aquel momento? Aquel que tenía acceso a la persona en sus primeros meses de vida, en sus primeros años de vida, la madre. Y la madre, en su instinto de protección maternal, trataba de educar a su hijo en la realidad verdadera y no la realidad impuesta por alguna cultura, ¿no? Independientemente, obviamente, que haya gente absorbida, pero por más que uno tenga una realidad y que haya comprado
un discurso perfectamente, llegado el caso de tener que trasladar a su hijo ese discurso, sobre todo en los primeros años de vida, se produce un quiebre, ¿cierto?, entre esa irrealidad manifiesta y la verdad verdadera que la posee desde el amor o desde el cariño, la educación del hijo, y sobre todo para una madre. Entonces este era el único enemigo que tenía disponible la Iglesia Católica. Entonces aparecieron las brujas. Y al aparecer las brujas, ya pudieron captar ante el miedo, ante el temor, que es otro de las funciones del Estado, también impartir el temor pudieron hacer que esta primera infancia, o esta primera parte, aquellas madres que pensaban en el desarrollo de sus hijos antes de hacerlos ingresar al sistema, detuvieron su accionar. Entonces, bueno, aquí aparece la casa de brujas vista desde otro ámbito que quizás no vieron anteriormente. Bueno, con este concepto vamos a trasladarnos en el tiempo y vamos a ver como decíamos al principio, que en esta ensalada del poder de turno, vamos viendo como que empieza a haber una transformación, y ante el ascenso de la burguesía al poder, nos vamos a encontrar con una nueva realidad donde se cambió el sistema productivo y el campo dejó de tener un asidero, o lo mantuvo, pero no de la misma manera, y empezó la aglomeración de la gente en las grandes ciudades para el desarrollo industrial, donde la burguesía también empieza a subir al poder y, como ya conocen esta versión histórica, se va a reemplazar ese poder tan fuerte que tenía el Estado en su momento, derivado de una ley divina o derivado de una verdad divina, para darle paso a otra verdad, o a la misma verdad pero vista desde otro ámbito, o a otro nivel justificante de la verdad, que inclusive lo tenemos hoy en día, que no es otra cosa, doctores, que la ciencia. Lo científico empezó a reemplazar a lo teológico. Mejor ejemplo hoy día que el poner la televisión, mirar una propaganda sobre un detergente que esté dermatológicamente testeado, hace que la persona que lo ve vaya a comprar el detergente con total tranquilidad, porque además, ya no importa si limpia bien los platos, pero al estar dermatológicamente testeado, me está dando la idea de una verdad que quizás tampoco lo sea, pero en la psiquis de la persona y en esta costumbre de estar dominados por la verdad desde muchos siglos, hace que podamos no darnos cuenta de que no se trata de otra cosa que de una venta televisiva. Si nosotros esta misma propaganda, y acá vuelve la incidencia de los medios de comunicación, si esta misma propaganda la hubiéramos puesto, porque tuviéramos posibilidad de ponerla en la Edad Media, ¿no? ¿Qué diríamos? Diríamos, compre este detergente porque es el detergente que usó Jesús cuando se lavó los pies de sus discípulos. A ver si me entiende la analogía cómica. Ahora tenemos esta realidad, donde la ciencia es la que nos dice qué es verdad y qué no es verdad. Y a raíz de esta circunstancia, la ciencia también nos va a decir que es mejor producir en forma capitalista. Y esta forma de producir capitalista ha dado un quiebre y ha dado un cambio de era, obviamente, donde las personas que estaban acostumbradas durante siglos a una forma de vida van a tener que cambiar. Este cambio de forma de vida nos va a construir el mundo de otra manera, completamente distinta, donde la persona va a empezar a vender su tiempo por dinero, donde van a aparecer las fábricas, el sistema de producción industrial, donde hay un horario, donde suena un timbre, donde hay una cierta disposición, un cierto orden, y aquellos que no pueden comprender este nuevo orden, nuestra nueva forma de vida, van a tener que ser educados otra vez, o van a tener que ser eliminados otra vez. Siempre el mismo criterio durante los siglos y siglos. Ante la posibilidad de que no
no puedan comprender esta nueva forma de vida, aparece algo que nosotros pensamos que existe de toda la vida, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La historia del tenedor, ¿no? Que nos muestra este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto hace que comemos con tenedor? ¿Cuánto hace que tenemos la cárcel como medio de, como medio de represión, ¿no? Como medio de castigo, ¿no es cierto? Yo les recomiendo en este punto que ustedes lean a Michel Foucault, es un pensador contemporáneo casi, ¿no? No hace mucho que falleció, y que vean en el libro Vigilar y Castigar, que está en internet, lo pueden bajar en PDF, vean la primera parte, es una crónica muy chiquitita, que es la muerte de Demiens, que es un personaje que había intentado asesinar al rey. Y fíjense cuál fue el suplicio, el castigo que le dieron a ese pobre tipo, y fíjense en qué año. Yo creo que al 1690 o 1700 sí hay inicios. O sea que estamos hablando de antes de ayer en la historia de la humanidad. Y ahí el castigo, por haber cometido un hecho delictivo, tenía que ver con el suplicio en el cuerpo. ¿Bien? Es interesante para que lo vean. Entonces, la idea de la creación de la cárcel está acompañada de la idea de la fábrica. Es inevitable. ¿Por qué? Porque el tiempo que uno utilizaba a cambio de dinero iba a ser cercenado por haberse portado mal en una reclusión casi fabril que tiene una prisión. No se olviden que hace muy poquito también, inclusive nuestro Código Penal dice prisión o reclusión. Y la reclusión es la prisión con trabajo forzado. Nada más. Entonces ahí uno va entendiendo muchas cuestiones. Va entendiendo también, por ejemplo, la educación formal que tenemos en nuestro sistema actual, no tanto en nuestro país, sino en todo el mundo, tiene que ver con esta preparación de la persona para el trabajo en la fábrica. Porque hay un horario, porque hay unas horas de clase, porque hay un timbre, porque lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con la prisión. Acá en este desarrollo, en esta escuela clásica, vamos a tener un pensador que es importante destacar, que era un conde, ¿no? El conde de Beccaria, se lo llama Beccaria porque era el lugar donde él desarrollaba su nobleza. Este individuo, muy importante para el derecho, no solamente para la criminología, sino para todo el derecho, utiliza o se da cuenta que ha llegado un momento de la criminalidad en donde la sociedad tenía que salvaguardar algunos derechos importantes. Hasta ahora, el desarrollo del Estado, el desarrollo penal, nos iba a brindar la potestad del Estado de hacer lo que se le antoje. Esa es la realidad. En esto del enemigo, en esto de las brujas, en esto del tipo que no se adaptaba a la fábrica. Estoy hablando muy por arriba de muchos años juntos, ¿no? Pero siempre con el mismo pensamiento. Hay un enemigo, hay que castigarlo, hay que educarlo o hay que eliminarlo. No hay mucho más del Estado. Entonces, el conde de Beccaria empieza a ver una teoría, ¿no? Que esto ya tiene que ver con un derecho político, con algo más profundo en la política, que es la teoría contractualista. O sea, la teoría contractualista, para no tener que explicarlo completamente, sería algo así como que nos juntamos todos en sociedad, como inicio del Estado, y todos resignamos libertades a cambio de que nos cuiden. Eso sería algo muy, muy vago sobre el contractualismo. Funda esta teoría funda la sociedad sobre un contrato encaminados a resguardar los derechos de los individuos. Esto hace que se garantice el orden, pero Beccaria entiende que el delito, y acá empieza a aparecer, como les decía yo, es una etapa precientífica, pero ya empieza a haber un estudio, ¿no?, del delito, ¿bien?, de parte de esta persona. Y define este delito como violación de este contrato.
la sociedad en conjunto tiene derecho a defenderse, ¿no es cierto? Ahora, este delito que empieza a aparecer en la sociedad, ¿no? Imagínense, como les decía yo, dentro de una nueva ciudad muy aglomerada, donde viene gente a trabajar en fábricas y que eran del campo antes y no sabían cómo manejarse, había que hacer algo con con estas personas que no se adaptaban. Entonces, como dijimos, cárcel, dijimos represión, dijimos eliminación, pero el conde de Beccaria va un poquito más allá y dice, no, pero un momentito, ojo, porque así como existe la necesidad de encaminar la sociedad hacia el orden, el mayor orden posible, no olvidemos que también existen algunos derechos que no podemos dejar de interpretar. Ahora, hay una relación rara que hace Beccaria entre estos derechos que empiezan a aparecer o empiezan a visualizarse y estas personas que cometen el delito. ¿Por qué? Porque en esta situación, en donde nos encontramos histórica, el delito empieza a aparecer o empieza a verse como el accionar de una persona que en su libre albedrío, bien, seguimos con el desarrollo doctrinario escolástico, en su libre albedrío elige cometer un delito y no adaptarse a la sociedad para mantener este orden contractual que necesitamos. ¿Bien? Entonces, Beccaria se da cuenta de que eso estaba bien, por algún lado, pero que el castigo, de alguna manera, era atroz, porque a esa persona que no se adaptaba a vivir en sociedad, en una ciudad chica, grande, donde había mucha gente y que tenía que trabajar en la fábrica y no sabía cómo hacer para poder adaptarse, se lo quitaba del medio, porque si no había que alimentarlo, tenerlo tirado como un linchera en la puerta de alguna fábrica esperando para comer, un montón de cuestiones que no servían para la sociedad del momento. ¿Bien? No se adaptó a ese tipo. Entonces se lo segregaba directamente, se lo eliminaba, se lo mataba o se lo mantiene en una cárcel para siempre, indefinidamente, sin tener lo que hoy conocemos como garantías constitucionales. Al no necesitarlo ese enemigo, al no necesitarlo esa persona, se convirtió en un enemigo y ese enemigo había que hacer algo con él que no era lo normal. Entonces, Beccaria empieza a hablar de principios. Empieza a hablar de principios donde dice, no, pará, hay un límite acá, a esta circunstancia. El primer principio que establece, que aparece en Beccaria y que Beccaria va a dar una base al derecho penal que va a durar muchísimos años, inclusive al día de hoy, empieza a hablar del principio de la proporcionalidad de la pena. O sea, la pena no puede ser cualquier cosa, no puede hacer lo que el Estado se le antoje. La pena tiene que tener una relación entre el castigo que le infligimos a una persona que comete el delito y el propio delito cometido. O sea, si un ladrón de gallina no le podemos cortar la cabeza, porque ha robado una gallina. No es lo mismo un tipo que roba una gallina que el que mata a 10 personas. Entonces ahí él empieza a entender que el Estado estaba se le había ido un poquito la mano con esto de las penas. Y aparece el principio de la proporcionalidad de la pena. Otro principio que aparece aquí, que lo mencionamos porque es donde se vislumbra en principio, a través de Beccaria, es el principio que establece que ningún hombre puede disponer de la vida de otro. Entonces, mirá. O sea, no es que la vida es a libre albedrío del Estado, no. No, es un principio de la persona. Entonces, bueno, empieza a haber estos derechos que hoy nos parece tan claros y tan lógicos respecto a los derechos personales, personalísimos, el derecho a la vida, los derechos humanos. Entonces se empieza a entender que la ley penal, y hace todo un desarrollo, un tratado, ¿no? Que esta ley penal no la podía fabricar el rey, no podía el Estado en su poder de imperio decidir qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces,
él empieza a entender que solo el poder legislativo, como representante de la sociedad, puede definir delitos y penas. Y que deben estar puestas en leyes claras y sencillas que deben ser respetadas. Lo que hoy conocemos como principio de legalidad. Sobre el delincuente, dice que Beccaria propugna la igualdad de las personas que cometieron algún delito ante la ley. Principio de igualdad. Propugna la readaptación del delincuente. Ya está hablando Beccaria en ese momento, al principio de los años criminológicos, ¿no? De las doctrinas criminológicas, en un principio que hoy yo creo que es uno de los fundamentales y por los cuales nos entendemos como un Estado penal, como un derecho penal civilizado, como un Estado de derecho que tiene la penalidad civilizada, que tiene que ver con este concepto de que la pena tiene que servir para reincorporar a la sociedad a una persona, ¿no?, que ha cometido un delito. Y solo el hombre con libre albedrío puede ser sancionado. ¿Bien? Entonces, ¿qué empieza a entender sobre el delincuente? Que esto del libre albedrío me parece que no va bien, dice Beccaria. Entonces dice, bueno, al menos fijémonos que este delincuente haya contado con ese libre albedrío que se le adjudica. ¿Bien? Y sobre el proceso penal nos va a decir cosas interesantes. Procura la desaparición del árbitro judicial sin marco legal. Si no hay ley, no hay delito. Prohíbe la interpretación judicial. Prohíbe la interpretación judicial. El juez no debe decidir qué ley aplicar. Propugna la publicidad del proceso penal. Prohíbe la tortura para obtener una confesión. Procuró el establecimiento de garantías del individuo en el proceso penal y la limitación del poder absoluto del Estado. Bueno, Beccaria se da cuenta que este excedente, o sea, ¿qué es lo interesante de Beccaria y por qué lo traemos acá? ¿No? Acá hay palabras que por ahí, desde la profesión de abogado nosotros entendemos, y por ahí para otro no son tan claras. Pero para que ustedes se den una idea, y muy por arriba, lo que hay que conocer respecto de Beccaria es que él fue un iluminado a la época, fue un iluminado porque no solo él entendió y escribió sobre las consecuencias del delito, sobre las consecuencias que ocurren en el delincuente, sino que ya vislumbró ya en esa época que el poder del Estado, ¿bien?, necesitaba su contención. Ojo, porque no dijo, no es una etapa crítica, o su desarrollo doctrinario no termina de ser crítico del poder. No termina de ser crítico del poder. Simplemente marca y establece algunas pautas mínimas necesarias para que no haya un abuso. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a ver que esta escuela tiende a ser crítica del poder establecido, pero no lo es. ¿Bien? Hasta ahora vimos lo que les contaba yo del martillo de brujas, cómo se desarrolló la doctrina y cómo fue en hechos el desarrollo de la revolución industrial y cómo el poder necesitó de la criminología para justificar y para poder decir a las brujas hay que matarlas, a los que no saben trabajar hay que segregarlos, tenés libre albedrío, cometés el delito porque vos lo podés decidir, o sea, si decidiste que estabas con el demonio, sos un anatema, sos un brujo. Si decidiste que no querés trabajar porque sos un vago, es tu decisión. No hay una cuestión en la que yo te pongo, ni como Estado, ni la sociedad. ¿Bien? Es tu decisión, es el individuo sobre su decisión el que comete el delito, y el delito existe porque hay alguien que decide cometerlo. ¿Bien? Entonces, este argumento es justificante del poder establecido. Pero aparece Beccaria y dice, bueno, pero muchachos, ojo, porque hay un par de ítems que estamos pensando fuera del tarro, como diría nuestro querido amigo recientemente fallecido de Lelutier. Bueno, y respecto de la pena,
la pena empieza a decir ya Beccaria en esta época, por eso sigo diciendo que es iluminado, que la pena es un mal retribuido a quien daña a la sociedad. ¿Bien? Piensen ustedes. La pena es un mal retribuido a quien daña a la sociedad. El fin de la pena no es otro que impedir al interno encarcelado causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. O sea, acá hay una teoría de la pena, ¿no? Nosotros de derecho tenemos lo que se llaman teorías de la pena, y ya Beccaria de esa época empieza a hablar sobre esto. ¿Para qué sirve la pena? O sea, la pena, eh, ¿qué me genera la pena? Porque yo tengo la autoridad como Estado de infligirle un ban a alguien en forma a propósito. Y yo le infrinjo un daño a alguien de forma a propósito porque, por un lado, se lo merece. ¿Bien? Es una teoría retribucionista. Te retribuyo el mal que hiciste, que está totalmente descartada en esta época porque no se pena para hacerle mal a alguien. ¿Bien? Pero el Estado, como yo decía, debe justificarse. Entonces, ¿por qué yo peno como Estado? ¿Por qué tengo una pena? ¿Por qué puedo aplicar una pena y tengo todo el poder y la justificación de hacerlo? Bueno, porque te tengo que retribuir lo que hiciste. Eh, Retribucionismo se llama eso. Otra forma de explicar la pena es para que todo el mundo sepa que eso no se hace. ¿Bien? Esas son las teorías preventivas, la teoría de la prevención. ¿Bien? Prevención especial, prevención general, positiva, negativa. Es algo para hablar más adelante. Pero para que ustedes entiendan, aplico una pena, le hago mal a alguien a propósito, para que los demás no lo hagan. Aquí tenemos el problema de entender que esta concepción de la pena es inviable porque el hombre es un fin en sí mismo. No puede ser el fin, un hombre no puede ser el fin para otros. ¿Bien? Y aquí se cae esta estructura. Entonces tenemos que decir, no podemos dejar la pena porque lo tenemos que seguir utilizando. Entonces avanzamos, decimos, bueno, no, en realidad yo te castigo para que vos pienses sobre esta conducta y los demás también vean, un poquito más amplia, no tan directa, porque si no justificamos a alguien que roba, lo colgamos en la plaza, porque así los demás no lo van a hacer. Y seguramente no lo van a hacer si ven un tipo colgado en la plaza, pero está mal. No tiene retribución con el delito cometido. Entonces, las teorías actuales de la justificación de la pena tienen que ver con lo que se le llama las teorías resociabilizar, reinsertar en la sociedad, todo lo que tiene con re. Pero bueno, la realidad es que tampoco hay muchas críticas respecto a eso.